Hola chicos, continuamos resolviendo el presente examen parcial de cálculo 1 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya se han resuelto los ejercicios 1 y 2 y nos quedamos en el ejercicio número 3. Veamos bien el ejercicio número 3, parte A y parte B. Bueno, parece que se va a hacer extenso y vayamos al ejercicio número 4. Y el ejercicio número 3 lo vamos a dejar para un próximo video. Bien, entonces vamos con el ejercicio número 4 que parece ser más accesible. Bien, entonces copiamos y pegamos en nuestra pizarra. Bien, aquí está. Procedemos a leer el enunciado. Dice, considérese la función f tal que cumple dos condiciones. F es continua en el punto 0 y f de x más y es igual a f de x multiplicado por f de y. Aquí hay que resaltar que como no nos dicen nada acerca de las variables x e y, vamos a asumir que asume cualquier valor del conjunto de los números reales. Y con eso nos piden demostrar que f es continua en todo punto A de R. Hay que denotar la primera condición por un 1 y la segunda condición por el número 2. Bien, entonces colocamos por acá demostración. Demostración. ¿Qué hacemos para probar que la función f es continua en todo punto A del conjunto de los números reales? Simplemente hay que llegar a partir de la condición 2 a que f de x debe ser una función conocida. O quizás, si eso no es el caso, buscar otra manera. Pero lo más probable es que a partir de 2 se llegue a que f es una función conocida. Bien, ahora decimos que en virtud de 1, vamos a tener que, ¿qué cosa? Que el límite de la función f de x, cuando x tiene el número 0, va a ser igual a f evaluado en el punto 0. Eso por la condición 1. Eso va a ser para nosotros un primer resultado. Lo vamos a denominar asterisco. Ahora, ¿qué pasa en virtud de 2? Decimos en virtud de 2 que f de x más y es igual a f de x multiplicado por f de y. Entonces, por 2 y por asterisco, vamos a escribir aquí, va a suceder lo siguiente. Podemos sustituir el y por el número 0 por el hecho de que y puede asumir cualquier valor real y f evaluado en 0 existe. Entonces, si y es igual a 0, vamos a tener que f de x más 0, es decir, f de x, es igual a f de x multiplicado por f en el punto y. En este caso, simplemente f de 0. Bien, ahora, ¿de aquí qué podemos dar como resultado? Podríamos factorizar el f de x. En este caso, para ser exactos, la función f de x. Entonces tendríamos f de x multiplicado por 1 menos f en el punto 0. Eso está igualado al número 0. Bien, de acá, ¿qué podemos deducir? Que f de x sea 0 o que f de 0 sea igual a la unidad. Bien, tenemos eso. Ahora, veamos si f de x igual a 0 puede cumplirse de manera simultánea con que f de 0 sea igual a 1. A simple vista eso no es verdad, ¿de acuerdo? Porque f de x, por el hecho de que x es una variable, es una función constante. Todavía más, es una función idénticamente nula. ¿De acuerdo? Entonces, si f de 0 es 1, no puede ser que si f de x es igual a 0, reemplazamos x por 0
que da 0 no puede ser igual a esto de aquí, ¿verdad? F de 0 igual a 1. Llegamos a la contradicción de que 0 es igual a 1. Y esto no va. ¿De acuerdo? Entonces, de eso deducimos que f de x igual a 0 y f de 0 igual a 1 son mutuamente excluyentes. Entonces, solamente se puede cumplir que f de x es igual a 0 o, en todo caso, f de 0 es igual a 1. Vamos con la primera parte. Bien, decimos entonces, si f de x es igual a 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que f es la función idénticamente nula, ¿verdad? Entonces, de aquí deducimos que f, por el hecho de que es una función constante, va a ser continua en todo punto a o todo punto x, que va a ser el argumento de f, es continua en todo, bueno, pongámosle por el hecho de que ahí nos dicen a, x igual a, que está en el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque toda función constante es continua en cualquier valor real. Bien, eso tenemos. Ahora, ¿qué sucede si f de 0 es igual a 1? Va a suceder que aquí no podemos quedarnos en ese caso. Vamos a ir a la condición 2. ¿De acuerdo? Si f de 0 es igual a 1, entonces, ¿qué podemos deducir? A ver, podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? A ver aquí, entonces, si además tomamos y igual al negativo de x, vamos a tener que, a ver, ¿qué vamos a tener? F de x menos x, es decir, estamos sustituyendo menos x por y, entonces tendríamos f de 0 igual a f de x multiplicado por f de y, que viene a ser f de menos x. Ahora bien, f de 0 es igual a 1, entonces el último producto es igual a 1. Pero recuerde que una función o es par o es impar. Entonces, vayamos aquí a otro subcaso o, bueno, simplemente tracemos una recta por acá y venimos por este otro lado. Bien, a ver, si f de x es igual a f de menos x, vamos a tener en ese caso que f de x al cuadrado es igual a la unidad. Y si el f de x es igual al negativo de f de menos x, entonces vamos a tener que la función f es una función impar. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo era la condición de función impar? Veamos aquí. A ver, acá, para ser más exactos, deberíamos haber escrito de esta forma, ¿no? Si f de menos x es igual a f de x, eso significa que la función f es una función par. Ahora, ¿qué pasa si f de menos x es igual al negativo de la función f de x? Va a suceder que f es una función impar. ¿De acuerdo? O sea, solamente se pueden dar dos casos, que f puede ser una función par o f puede ser una función impar. Entonces, eh, aquí podríamos poner si acá nada más f par, f impar. De ese modo. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Ponemos ese entonces de arriba. Vamos a tener que si y es igual a menos x, lo siguiente, ¿verdad? Que, a ver. Ujú.
se pueden dar cuenta que borremos esto mejor. Y vayámonos en esos dos casos. ¿Qué tenemos? A ver, aquí nada más este entonces viene de acá. Vamos a tener que f de x es igual a 1. Y en este otro lado, vamos a tener que menos f de x al cuadrado es igual a 1. Y aquí va a suceder que f de x al cuadrado va a ser igual al negativo de 1. Pero esto no va, ¿por qué? Porque el cuadrado perfecto siempre es no negativo. Y entonces tomamos en este caso que f de x sea igual a 1. ¿Por qué? Porque tomamos f de x igual a... Bueno, aquí puede darse todavía dos casos, ¿no? O f de x igual a menos 1. Pero, a ver, vamos a tomar simplemente el f de x igual a 1 por el simple hecho de que si reemplazamos acá que f de x es igual a menos 1, si reemplazamos el hecho de que f de 0 es igual a 1, esta condición principal, vamos a tener que f de 0 va a ser igual a menos 1, lo cual no está bien escrito, ¿verdad? Es decir, es un absurdo. Tenemos que asumir que en este caso f de x es igual a 1. Con eso tenemos de modo general que si f de 0 es igual a 1 y si el y es igual al negativo de x, vamos a tener que f de x es igual a una función constante, exactamente a la constante 1. Y toda función constante es continua, y decimos aquí también para este caso que f es continua para todo valor x, bueno, en ese caso a, pertenecientes a los reales. Bien, esa sería la demostración de que f es continua en todo punto a de R. En el caso, bueno, llegamos a un producto donde estaba acá y tenemos dos casos, ¿no? La función f puede ser 0 o f igualado a 0 puede ser 1, pero esos dos casos son mutuamente excluyentes por el hecho de que si asumimos que se cumpliera esos dos casos, entonces llegamos a una contradicción. Entonces, analizamos cada caso por parte y decimos si f es 0, f es continua. Bueno, f de x es una función idénticamente nula, entonces es continua para todo x real. Bien, y si el caso de que f de 0 es igual a 1, entonces llegamos a que f de x es igual a 1 y es continua para todo x que está en el conjunto de los números reales. Entonces, para los dos casos, esta función es continua en todo punto A de R. Eso es todo. Continuamos con los demás ejercicios en próximos videos y hasta luego.